Muy buenos días para todos y todas nuestras asistentes del día de hoy. Es un gusto volver a estar acá con ustedes, volver a compartir en estos espacios. Hace poco más de 2 años comenzamos con nuestro programa de tendencias de transformación de talento. Hemos procurado tener diferentes temáticas, diferentes aportes que nos ayuden a elevar la capacidad para gestionar nuestro talento, para diseñar nuestra estrategia de talento, para evidenciar cómo mejorar nuestro liderazgo, cómo mejorar los procesos de desvinculación, los procesos de cambio, etcétera. Y han sido espacios de verdad muy gratificantes porque primero ustedes siempre nos acompañan, siempre hemos tenido una muy buena acogida y segundo porque hemos tenido speakers de lujo, la verdad. Y hoy tenemos una super speaker de lujo. Nekane, muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto que estés acá con nosotros. Qué gusto poder haber contado con tu tiempo. Además sé que estás en España, entonces en una hora un poquito más difícil que la que tenemos en Centroamérica. Bienvenida y porfa, preséntate, cuéntale a nuestros asistentes quién está con nosotros el día de hoy y pues además de una gran profesional o gran amiga, entonces qué rico que estés acá con nosotros. Bueno, lo primero, mil gracias por contar conmigo y para mí es todo un honor. Pero como siempre, José David, ya la próxima vez en persona, la próxima vez en persona, que yo prefiero visitarles. Yo creo que aquí todas las personas que estarán apuntadas estarán de acuerdo conmigo. Hombre, pudiendo estar allí, oye, ¿para qué voy a estar aquí? Bueno, como habéis dicho, me voy a presentar un poquito. Bueno, mi nombre es Nekane, como veréis por lo raro de mi nombre, soy vasca, aunque vivo en Barcelona. Muchas personas en España, pero manténganme el secreto, dirán que vengo de países diferentes, ¿eh? Ya saben, entre los vascos y los catalanes, estoy un poquito a una pierna en cada uno de los lados. Bueno, vivo en Barcelona y ya llevo pues muchísimos años en LHH, ¿no? Quizás, y por contarles un poquito de mi trayectoria profesional y qué es lo que hago ahora, les diré que quizás lo más importante y lo que ha dirigido siempre mi trayectoria profesional y quizás les sorprenda, pero han sido mis dos hijos. Tengo un hijo de 24 años, una niña de 21 y si se puede considerar, tengo un perro de año y medio, lo digo por si lo oyen ustedes ladrar, ¿eh? Porque el problema de esta hora no es la hora, es que es la hora de paseo de mi perro. Entonces empieza a darme con el hocico en la pierna, literalmente, diciéndome que no salimos, ¿eh? Así que a lo mejor le ven por aquí. Bueno, yo creo que les decía que lo que ha dirigido toda esa trayectoria profesional, yo creo que han sido mis hijos porque en realidad ellos han sido los motores para querer convertirme en una mejor persona. Creo que cada uno tiene sus motores. Uno puede querer crecer porque sí, uno puede tener una ambición profesional, uno puede tener una ambición económica. Hay millones de tipos de ambiciones o de motores para hacernos crecer profesionalmente y personalmente. Y en mi caso, yo creo que indiscutiblemente han sido mis dos hijos. El poderles dar la vida que yo les quería dar y al mismo tiempo el poder ser un ejemplo para ellos de lo que es una trayectoria profesional vivida desde la pasión por lo que hago. Yo les quería enseñar que trabajar no es solo trabajar, ¿no? Que trabajar tiene que ser tiene que ser mucho más que todo eso. Tiene que ser un motor en el cual, en función de lo que hacemos, cambiamos la vida de las personas que nos rodean. Les diré también, por contarles otro secreto, así ya de antemano, ¿eh? A mí, José David, a mí me habéis dicho que estamos en familia y yo me lo he tomado al pie de la letra, que como hobby tengo un hobby un poco extraño y es que me encanta escribir libros. He escrito, tengo publicados 3 libros y para mí es como la manera de vaciar mi cabeza. Soy una devoralibros, me encanta aprender, me encanta ver y escribir es una manera de compartir, pero sobre todo como de vaciar todo lo que tengo aquí dentro, liberarme para poder volver otra vez a aprender. Me gusta tanto aprender que tengo un montón de cursos, soy psicóloga de formación, pero tengo un programa en gestión empresarial, un programa directivo, un programa en relaciones familiares y ahora estoy haciendo una cosa muy rara. Estoy haciendo un curso de memoria celular, es decir, cómo ayudar a las personas a través de los impactos que tenemos guardados de manera inconsciente dentro de nuestra memoria celular. Y todas estas cosas pues son un poquito mi hobby, ¿no? Claro, que creo que les interesará más saber por qué estoy aquí y qué hago profesionalmente. Entonces, les contaré que llevo ya 23 años en esta compañía, 23 años espectaculares, y he pasado por diferentes roles. He sido directora general de España, he llevado muchos países en Europa, he sido directora de marketing en Europa, y en la actualidad tengo lo que para mí es, digamos que de toda mi carrera profesional, casi como el puesto de mis sueños, ¿no? Es decir, manejo la operación para 50 países alrededor del mundo, en los cuales tenemos pues principalmente Latinoamérica, pero también tengo África, tengo muchos países
en Europa y países en Asia. Con lo cual se pueden imaginar por la diversidad de las culturas y de las personas que veo y lo que me enriquece, ¿no? Les tengo que confesar que mis favoritos son Latinoamérica. Eso ya, ellos ya lo saben, pero yo siempre lo digo, me cuestan mucho más los asiáticos y mira que son majísimos, pero culturalmente tenemos muchas más diferencias. Todavía me acuerdo una vez que en una reunión había un coach que me hizo un favor y le fui a dar un abrazo para dar las gracias. Y mira, gracias. Y se me puso a gritar y me dice, no me toques, no me toques. Y yo, perdón, 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 ¿no? Bueno, así que voy aprendiendo también a base de ensayo y error. Entonces, así un poco tienen un poco, conocen un poquito más de mí, dónde estoy, qué he hecho, cuáles son mis hobbies. Y el motivo de que hoy esté aquí es un poco pues compartirles, ¿no? Cuando hablamos de estrategia de talento, pues, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que vemos que está pasando en el mundo? Que quizás pues es el valor que yo les puedo compartir. Y luego también pues algunas reflexiones sobre cómo bajar eso un poquito al día a día que estuve compartiendo con José David y que juntos pues construimos un poco el modelo y cómo hacerlo sencillo. ¿Por qué hacerlo De sencillo? acuerdo. Porque hay tanta información, hay tantas cosas que no sé si les pasa a ustedes, pero llega un momento que uno se sobresatura y dice, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿No? Entonces, denme un margen hasta el final, porque quizás toda la primera parte que quiero compartir de datos, al final, pues a lo mejor a uno pues se abruma, ¿no? Pero luego lo iremos bajando, cómo lo podemos hacer esto en el día a día. ¿Les parece bien? ¿Sí? Perfecto. Estupendo. Excelente, Nicáneo. Buenísimo. ¿Sí? Y digamos Gracias. que la parte difícil va a ser contar quién soy yo, porque después de esa trayectoria, pues imagínate, ¿no? Pero, mentira, Nicáneo, de verdad que muchas gracias. Además, por compartirnos todas tus anécdotas. Ustedes no saben, a nuestros asistentes se los digo, lo interesante que es una buena tertulia con Necane. Hemos tenido esa oportunidad de estar, digamos, en varias ocasiones. Ya llevamos 12 años conociéndonos, poco más, poco menos. Y de Mm, verdad que es de todo nuestro valor. Entonces, muchas gracias. Antes de darte la palabra para la parte de la presentación, que nos metamos a la data y a los números, pues rápidamente contarles José David Restrepo, gerente general de la compañía LHH para Costa Rica y Guatemala. Hago parte del grupo de Colombia, Ecuador, Costa Rica y Guatemala, ahora enfocados en estos dos países y también pues con Ecane trabajamos para Latinoamérica en diferentes proyectos e iniciativas. Y como les decía, en estos espacios hemos tratado de traer este tipo de speakers y de contenido de muchísimo valor, las memorias, lo que vamos dejando, la información valiosa que podemos compartir, lo estamos dejando siempre en el grupo de tendencias de transformación de talento que tenemos en LinkedIn. En 2 minuticos les vamos a estar poniendo el link en el chat para que los que no se han unido, sé que muchos ya están ahí, los que no se han unido se puedan unir. Es un grupo que utilizamos solamente para compartir información de valor, no van a recibir información tipo spam o nada, información que no tenga sentido. Y además les pasamos las invitaciones a este tipo de eventos para que no se las pierdan. Muy bien, no más preámbulos, Me entremos en toca. materia. ¿Cómo? Sí, ya te voy a dar la palabra. Dos detalles logísticos. Vamos a estar en la primera parte de hacer un poco más de presentación, digamos, de recibir esos datos y esos conceptos, pero vamos a ir recogiendo las preguntas. Entonces está habilitada la sección de preguntas y respuestas, las pueden ir dejando ahí, las que vayan teniendo. Si veo alguna para poner durante la presentación, se la haré en Ecane, y si no, al final vamos a tener un espacio de preguntas. Vamos hora de Centroamérica más o menos hasta las 12:15 para que aprovechen este espacio. Igual queda grabado en nuestro canal de YouTube y queda acceso, como les decía, en nuestro grupo de tendencias de transformación de talento. Bueno, Necane, entremos en materia. Una de las grandes preocupaciones que tenemos hoy en las empresas es cómo gestionar el talento, entendiendo que cada vez la competencia es más dura por ese talento, que mantener el engagement está siendo complejo, que tenemos personas vinculadas pero que no están en su 100%, llamémoslo así, y que muchas veces nos enfrentamos con burnout, liderazgo débil, bueno, una cantidad de retos. Entonces, en nuestras áreas de talento siempre estamos pensando cómo fortalecemos la estrategia. Entonces, adelante, por favor, compártenos todas las ideas que estuvimos trabajando y todos esos Yo, datos. muchas cosas para solucionar en una hora. Muchas cosas, pero bueno, vamos a ir a ello. Vamos a ver si al menos somos capaces de inspirarles. Para mí es al final es el objetivo, para que tengan una idea que quieran luego poner en marcha. Al final yo creo que es el objetivo de estas jornadas, ¿no? Es decir, el conocimiento al final está en Google, es decir, es tan fácil como buscar en Google qué puedo hacer y te sale una lista enorme, pero yo creo que las jornadas tienen que tener un objetivo diferente, que es inspirarnos para poder encontrar herramientas para mejorar. Vamos a ver si lo conseguimos. Venga, vamos a ello. ¿Pueden ver bien mi presentación? Todavía no.
Ahí va No, saliendo. un segundito, que algo me está fallando. Se llama, déjalo todo bien preparado para que, a ver, venga, vamos a ver si ya la podemos Ahora ver. sí. ¿Sí? Listo, ahora pueblo presentación. Sí, estupendo. Un segundito, que eso ya sabes lo que es. Ahora es cuando no me deja hacer lo que hemos dicho antes, pero hemos quedado que era función 3, ¿verdad? Era la opción, si no, Función 5. 5 función F5. 5. ¿Ves? Muchas gracias. Ay, tanto prepararlo. Bueno, vamos a ir en cuanto se... Es que no sé por qué se me bloquea aquí, pero enseguida se me pondrá, ¿vale? Vamos a empezar y en cuanto se me ponga la cambio a modo de presentación. Bueno, Perfecto. pues como José David decía, hoy la idea, y como yo les comentaba, es vamos a ver si les podemos inspirar a ver cómo podemos de alguna manera ir potenciando el talento dentro de nuestras compañías. Pero claro, la primera pregunta que yo me planteo siempre es, ¿pero esto de verdad es tan importante? ¿Esto es de verdad algo que tiene tanto para poder hablar? Y creo que la modo presentación ha decidido, después de tantos ensayos, abandonarme, ¿eh? Pero no pasa nada. Entonces, claro que es importante. El problema que nos pasa con el talento, el problema que nos pasa con todas estas estrategias, es que a veces no siempre podemos medir o ver sus consecuencias. Todo aquello que no podemos medir, todo aquello que no podemos ver, pues a veces nos cuesta un poquito más de gestionar, ¿no? Para mí hay una segunda variable muy importante y es que yo sé que a todos nos gusta pensar que nuestro país es único, ¿vale? Que nuestra cultura es única y que las cosas que nos pasan son únicas. Pero si algo les puedo decir es que las tendencias globales llegan a todos los países. Claro que cada país tiene su cultura, tiene su manera de hacer, algunos tienen más multinacionales, otros tienen más empresas pequeñas, luego culturalmente se llevan mejor unas cosas u otras. Claro que pasa, pero las cosas que acaban pasando en un sitio acaban pasando en otro. Y quizás lo más obvio es que si por algo es importante el talento, es porque al final, por mucha inteligencia artificial que tengamos, por muchas cosas, máquinas que tengamos que puedan hacer nuestro trabajo, la realidad es que siempre hay detrás una persona. Y por tanto, hablamos de talento para hablar de personas a las cuales queremos que estén bien con nosotros para potenciar todas las capacidades que ellos tienen. Así que cuando yo decía que todo no se puede medir, ¿a qué me refería? Pues me refería a conceptos tan básicos como los que tenemos cuando hablamos de absentismo laboral o de absentismo emocional, ¿no? Todo el mundo puede medir lo que es el absentismo laboral, eso es muy fácil. Si una persona se pone enferma, no viene a trabajar y sabemos que no ha venido a trabajar. Pero la gran reflexión no es lo que podemos contar, sino que yo creo que lo importante está en todo aquello que no podemos contar. Yo, perdonadme, voy a ver si consigo que me deje hacer esto, que es volverlo a poner en modo presentación, pero es que no sé, ahora lo acabo de conseguir. Venga, me ha costado un poquito, está claro que lo de la tecnología no es lo mío. Ahora Entonces, sí quedó perfecto. ahora sí quedó perfecto. Es que no sé por qué esa barra siempre se me encalla y se me queda ahí metida. Gracias, gracias por los corazones y por los ánimos, que cuando uno está lejos se agradecen. Claro, yo les decía que hay cosas que podemos medir, que es la gente que no viene, pero ¿y qué pasa con el absentismo emocional? El absentismo emocional para mí, ¿qué es? Son todas esas personas que vienen a trabajar pero que no están, que los americanos le llaman con un concepto muy chulo, que es el quiet quitting, pero que en el fondo es la renuncia silenciosa, ¿no? Es cuando la persona, pues por lo que sea, ¿vale? Está en su puesto, pero está haciendo otras cosas o no está comprometido o no está aportando el valor que pudiera aportar. Pero al final, cuando hablamos de talento, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la capacidad que tiene una persona multiplicado por el talento, multiplicado por el compromiso. Es decir, si no hay compromiso, no hay talento. Todos sabemos, todos habrán revisado. Venga, levántenme dedos todos los que tienen hijos. Pónganme así, perdonar que me he ido a la otra. Pónganme venga, levante, pónganme en el esto. Muy bien. ¿Solo un hijo entre tantos? Bueno, perfecto. En algún momento, así me encanta, así no me siento tan sola. En algún momento supongo que habrán repasado las tablas de multiplicar con sus hijos y por tanto todos sabemos que cuando un número se multiplica por cero, el resultado es cero. Entonces, cuando hablamos de talento, no hablamos de las capacidades que tiene una persona. Cuando hablamos de talento, hablamos de las capacidades que esa persona tiene
y de las posibilidades que tiene de ponerlo en valor. Y aquí es donde está el kit de la ecuación y para mí el kit de la estrategia de recursos humanos en la transformación del talento. Si miramos estadísticas y nos vamos a Gallup, que saben que es el principal entidad investigando todas estas cosas a nivel mundial, sabemos que el 85% de los empleados no están activamente comprometidos con la compañía. 85%. ¿Se imaginan la pérdida de talento que eso supone? Pero en cambio tenemos también un porcentaje muy alto, bueno, que ni están ni no están, ¿no? Entonces, para mí, quizás esta es la clave cuando empezamos a hablar de estrategia de talento. ¿De qué estamos hablando? Pues yo creo que de lo que estamos hablando es que de la gente, que de las personas tengan las capacidades, quieran y puedan. Y aquí ya empezamos un poquito a bajar un poquito al terreno. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no están? Pues que lo que están esperando es a que lleguen el fin de semana. Y si no, pues yo como siempre digo, para eso tenemos las frases populares, ¿no? Cuando vamos a trabajar decimos estamos de lunes. ¿Qué quiere decir estamos de lunes? Si ya empezamos así el lunes, pues lo tenemos un poquito más difícil. La gente parece que está cronometrando el tiempo para que llegue el fin de semana para irse. Y claro que está bien irse el fin de semana. Y claro que está bien que tengamos tiempo para descansar. Pero bueno, cuando una persona está más comprometida, de alguna manera no está esperando toda la semana a que llegue el viernes. Les decía también al principio que hay cosas que no se ven, que para mí la importancia es esta del absentismo emocional, que tiene mucho que ver con el talento y su compromiso. Y les decía también que si algo he aprendido con mi puesto global es que todo aquello que pensamos que solo pasa en nuestro país no es verdad. La mayoría de las cosas pasan a nivel mundial con mayor o con menor efecto. He discutido tanto esto con un montón de países. No, Necan, es que soy diferente. Sí, claro que sí. Todos tenemos cosas diferentes, pero lo que son tendencias, es decir, cuando un sector se transforma y vamos al sector farma, por ejemplo, se transforma. Cuando un sector como el automovilístico se transforma, se ha transformado. Cuando la banca se ha transformado, se ha transformado. Es decir, la digitalización de la banca llega a todas partes. Llegará antes, llegará después, pero llega. Entonces, ¿qué sabemos ahora? Y esto es muy importante para que podamos plantearnos cuál es nuestra estrategia de talento dentro de la compañía. ¿Qué sabemos ahora que está pasando en el mundo, no? Y vamos a repasar un poquito los grandes informes que se han ido publicando. Pues mira, si cogemos los informes que han hecho en Gartner, ellos lo que han hecho es evaluar cuáles van a ser las 5 principales prioridades, ¿vale?, de los directores de recursos humanos en el año 25. Ellos han identificado 5 grandes prioridades, ¿vale? Primero, el desarrollo de los líderes y de los mandos, y de los managers, de los gerentes. Y mantengan esto en la cabeza porque para mí, de verdad, y tal y como lo vemos en LHH, esa es una de las claves básicas para el desarrollo de la estrategia del talento dentro de nuestras compañías. El segundo es cuál es nuestra organización cultural. La tercera es cómo organizamos las fuerzas de trabajo. La cuarta es la gestión del cambio. Y la quinta, por supuesto, como no podría ser de ninguna otra manera, pues tiene que ver muchísimo con la tecnología, ¿no? ¿Por qué ellos creen que estas son, de alguna manera, las 5 tendencias básicas? Pues mira, yo creo que no les va a sorprender a ninguno de ustedes, ¿no? Es decir, cuando ustedes hablan con el director general de la compañía, con el presidente, con el CEO, el nombre que tengan ustedes, ¿vale? La mayoría de compañías dicen que su mayor reto es crecer. Es decir, que el 79%, según estos datos, dicen que los presidentes de la compañía lo que quieren es crecer. Pero claro, ¿qué está pasando? Que para crecer lo que está resultando es que, en cambio, los directores de recursos humanos dicen solo el 28% cree que su estrategia de recursos humanos está de verdad integrada en el desarrollo de negocio de la compañía. Si esto fuera poco, vemos que las expectativas que tienen muchas compañías es que a través de la inteligencia artificial, nuevas herramientas, como lo queramos llamar, ¿vale?, se mejore la productividad un 23%. Pero claro, decimos, hombre, pues ahora con todas estas máquinas lo vamos a mejorar todo. Pero ¿qué nos está pasando a la gente? Y yo no sé a ustedes, pero yo les tengo que reconocer que a mí me pasa. Bueno, pues lo que dicen es que el 47% de los empleados
dice que no sabe cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar o para conseguir mejorar su productividad. Lo cual es, y bueno, encima de todo esto, un dato que es muchísimo peor. Lo que dicen el 77% de los empleados es que lo que está añadiendo son cargas de trabajo. Yo desde luego les puedo hablar desde mi experiencia y en estos momentos para mí es un reto gestionar todos los temas de inteligencia artificial. Por si les sirve, yo he empezado con cosas muy pequeñitas. He contratado una empresa que me hace los posts en LinkedIn de manera automática, pero no es automática de todo. Es decir, ellos me proponen artículos, de esos artículos me proponen un texto que yo modifico y cambio, ¿no? Y los va publicando automáticamente. Hay muchísimas cosas que nos pueden ayudar, pero supone un entrenamiento, supone un cambio completamente de hábitos. Además, sabemos que para el año 2030 se prevé que haya 85 millones de puestos que no podamos cubrir por el cambio de habilidades o conocimientos que esto requiere. Y en cambio, de alguna manera, seguimos buscando trabajo de una manera similar y el 62% de las personas dicen que para aplicar a una nueva vacante intentan encajar al 100% en las características. Claro, ¿qué pasa cuando no tenemos la formación necesaria o aparentemente no tenemos la formación? Porque a veces las skills se podrían ser de alguna manera flexibles en función de los puestos para alguno de estos puestos nuevos que van a surgir. Así que si nos vamos a una por una a los grandes retos del año 2020, para el año que viene, dicho por Gardner, hemos dicho que el primero es el desarrollo de los líderes y de los managers. ¿Por qué? Porque el 75% de los managers dicen que se sienten abrumados y además el 70% dicen que no están de alguna manera formados adecuadamente para desarrollar los aspectos que nos están enfrentando en estos momentos las cosas. Y claro, yo me pregunto, si los managers se sienten sobrecargados, si se sienten saturados, ¿qué es lo que llega al resto de los empleados? Si nosotros mismos no nos sentimos en buenas condiciones o pensamos que hay un gap entre lo que se espera de nosotros, ¿cómo podemos hacer que la organización funcione? Claro, habíamos dicho que el segundo reto tenía que ver con la organización cultural. Y uno de los datos que estamos viendo es que el 57% de los directores de recursos humanos dicen que los managers o los gerentes están fallando en transmitir esa cultura y esa visión a sus equipos. Y que además el 53% de los managers no se sienten responsables. ¿Qué quiero decir por transmitir, por sentirnos responsables? Y luego lo veremos un poquito más. Pues que nosotros a veces estamos fomentando una cultura que puede ser, por ejemplo, el trabajo en equipo, líderes que son coach, cualquier tipo de cultura, cultura, y nosotros somos los primeros que a veces no trabajamos de esa manera. Al final, ¿qué es una cultura organizativa? Una cultura organizativa es la suma de los comportamientos de las personas, porque una cosa es la cultura que publicamos en nuestras paredes, que publicamos en nuestra website, y otra cosa es la cultura que realmente vivimos. Y la cultura que vivimos, igual que la cultura que vivimos en nuestras familias, es la suma del comportamiento de todos. Claro, yo aquí además les hago una reflexión, es decir, ¿han pensado cada uno de ustedes cómo influye cada uno de sus comportamientos en la cultura organizativa? Porque al final yo creo que cada uno de ustedes, si está en esta sesión, es porque tiene ganas de aprender, de ver, de inspirarse. Algunas cosas le llegarán más o les llegarán menos. Pero ¿cómo podemos hacer que esto que cada uno de ustedes en estos momentos tienen llegue a toda la organización en un momento en que los retos, con todo el cambio de tecnología y de tendencias mundiales, pues pueden ser más complejos para la organización? Hablábamos que el tercer reto tiene que ver en cómo planificamos la fuerza de trabajo, ¿no? Claro, ¿cómo podemos planificar la fuerza de trabajo cuando en realidad el 66% de los directores de recursos humanos dicen que solo pueden planificarla en función de las vacantes que tienen? Claro, eso nos deja, aunque los esfuerzos que estamos teniendo en la planificación se centran a vista, a un año, a un mes, son cortoplacistas. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta visión, que nos vayamos adecuando de alguna manera la estructura y la fuerza laboral que tenemos en nuestras organizaciones a ese reto que hemos visto que tendremos en el 2030? Al final,
la mayoría de las organizaciones vemos que estamos haciendo una planificación hacia un año, que sí que es cierto que muchas, pues seguramente hacen planes de sucesión a 1, 2, 3, 4 años, pero claro, solo el 15% están trabajando en una planificación estratégica a medio y largo plazo. Y cuando hablamos de una planificación estratégica, no solo hablamos de contratar nuevos perfiles, sino que también hablamos de asegurarnos que las personas que tenemos trabajando en estos momentos en nuestra organización estén preparadas, formadas, ¿vale? Para asumir estos retos que nos llegan. Si dejamos un poco esta investigación y nos vamos a otras, y ahora vamos a coger una que hemos hecho en el EHH a nivel mundial, que la hacemos cada año desde el año 2020, en esta investigación pues hemos hablado con 35.000 trabajadores, hemos investigado en 27 países a través de 20 industrias, ¿vale? Lo que vemos es que lo que a la gente le preocupa, lo que preocupa a las empresas, es que a los empleados lo que les preocupan es, los empleados están preocupados por sentirse capaces, ¿vale?, de preparar a sus trabajadores. ¿Qué hablamos? Pues cuando hablamos de preparar, estamos hablando de upskill. Hablamos mucho de las habilidades que los trabajadores necesitan, pero a veces es mucho más fácil desarrollar las habilidades de los que tenemos que buscarlas exteriormente. Un tema muy crucial hoy en día en muchas organizaciones es que los trabajadores están pidiendo movilidad interna. Y por movilidad interna no es me voy a otro país a trabajar a la misma empresa. Puede ser moverme dentro de la misma empresa en otro departamento, moverme a otras funciones. Y lo mismo, movernos no tiene que ser siempre hacia arriba. Es decir, imaginémonos un mundo en el que las empresas pueden ofrecer movilidad a sus trabajadores a diferentes áreas, hacia arriba, hacia abajo. Puede facilitar puestos que lo que sirvan es para enriquecer lo que estamos haciendo. Por ejemplo, imaginemos una persona que es muy buena, que tiene grandes conocimientos, pero que no la podemos mover, pero que a lo mejor le gustaría trasladar ese conocimiento y lo hacemos mentor, ¿vale?, de personas nuevas que están entrando. Podemos enriquecerlas y al final todo eso motiva muchísimo a la gente. Claro que si algo preocupa hoy en día es el impacto que va a tener todo esto de la inteligencia artificial, y yo creo que a mí esta conclusión que tenemos aquí me gusta mucho, es decir, cómo podemos construir un puente para que las personas utilicen las nuevas herramientas para hacer su trabajo mejor, intentando evitar esa saturación que tenemos de información o cómo se siente la gente sobrecargada a través de las nuevas tecnologías. Yo creo que tenemos muchos retos por delante que se podrían simplificar a veces en todo esto que hemos ido viendo, ¿no? Es decir, según nuestras investigaciones, pues el mundo es cada vez más híbrido, ¿eh? ¿Qué les vamos a decir? Después del COVID, pues el teletrabajo se ha instalado en todas nuestras casas. Se está imponiendo lo de la semana más corta y más flexible. Parece que la próxima pandemia va a estar muy relacionada con el agotamiento, y el agotamiento tiene mucho que ver con todos estos cambios, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con no sentirme comprometido, tiene que ver con no tener una buena relación con mi jefe o con mi gerente, o con no saber muy bien cuáles son mis expectativas, o no tener un puesto que me permita enriquecer y crecer. Y repito, enriquecer y crecer no tienes que ser siempre subir de posición. Puede tener que ver con aprender, con ayudar, con colaborar. Un tema importante en todos estos es que se ha visto que hay una gran desconexión entre lo que los líderes piensan de ellos mismos y lo que la gente percibe. ¿Y qué les voy a decir ya de todas estas personas que podríamos denominarlas absentistas emocionales, que están en su trabajo, no están, o que están simplemente pensando en cambiarse, pero que no se cambian simplemente por miedo o porque no les ha surgido la oportunidad? Claro que por si fuera todo esto poco, no podíamos dejarnos a Gallup y ver qué es lo que Gallup nos dice, ¿no? Pues Gallup lo que nos está diciendo es que el 20% de los empleados se sienten solos, que el bienestar dentro del puesto de trabajo en la gente joven ha decrecido muchísimo en los últimos años, y que el compromiso de los trabajadores es uno de los factores claves. Y aquí tenemos, es decir, ¿qué es lo que está de alguna manera generando esa falta de compromiso? Pues tenemos el estrés, tenemos el enfado, la falta de comprensión en lo que está pasando en las compañías, el estar preocupado por cuál va a ser su futuro, el estar triste.
En cambio, todo aquello que tiene que ver con aprender, disfrutar del trabajo, tener un entorno más flexible, es lo que hace que las personas se sientan más comprometidas dentro de lo que sería su situación personal. Claro, y ahora, pues vamos a lo importante, ¿no? Yo les decía que me dejaran un poquito de tiempo porque al principio los datos, la verdad es que son bastante abrumantes, ¿no? ¿Qué hacemos ahora todos nosotros? Por ciento, levántenme un dedito para decirme que están todos aquí conmigo. Vengan, mándenme deditos, caritas, corazones, para decirme que estamos bien, lo que sea. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Es que si no, la distancia, yo repito lo del principio, José David, me tienes que invitar, que a mí ya sabes que me gusta mucho ir. Estás Bueno, muchas cordialmente gracias invitada por en abril, estar. lo que pasa es que no lo sabías. ¿Eh? Que estás cordialmente invitada en abril, lo que pasa es que no lo sabías. Hombre, pues ahora ya lo sé, ¿eh? Bueno, gracias por estar aquí. Les agradezco todos sus caritas, sus sonrisas, sus corazones, ¿no? Es decir, frente a todos estos datos que nos abruman, ¿no? Es decir, frente a esto que parece un poco apocalíptico, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Porque al final yo creo que las reglas no son tan complicadas. Es decir, siempre ha habido transformaciones y si no, pensemos en toda la historia, ¿no? Es decir, pues qué pasó hace muchos años, en vez de coches, carros, teníamos el señor que tiraba de un caballo, de un carro de madera, ¿no? Eh, Siempre ha habido transformaciones. Hemos pasado por grandes revoluciones industriales y ahora posiblemente vamos a una que tiene que ver con la revolución con la inteligencia artificial, pero hemos sobrevivido a todas esas. Quizás las claves en esta tienen mucho más que ver con la vida que tenemos en estos momentos y quizás sean un poco diferentes, pero nada de lo que está pasando no ha pasado nunca. Claro que ha pasado. Y por tanto vamos a ver si lo podemos simplificar, si lo podemos hacer un poquito más ameno, ¿no? Yo lo primero que les diría es que quizás la primera clave es pasar de la retención a la fidelización del talento. Y por fidelización, es decir, y digo, no vamos a hablar de retención porque no queremos retener a nadie. El que se quiera ir, que se vaya, ¿eh? Porque si no está comprometido y no le gusta lo que hacemos, honestamente, dejémosle irse. Lo importante es que la gente quiera estar con nosotros porque quiere estar con nosotros, porque es en ese momento en el que van a aportar ese talento. Vuelvo a decir, recuerden que la fórmula del talento tiene que ver con la capacidad por el compromiso y por tanto la fidelización tiene mucho que ver con el compromiso. Decía que el 77% de los managers dicen que están súper satisfechos con el desarrollo. Pero ¿qué pasa? Seguro que si yo les pregunto ahora a ustedes, solo aquellos que estén satisfechos con su desarrollo, venga, que me manden un dedito. Venga, un dedito. Los que están súper satisfechos con su desarrollo. Un dedito. Uno, venga, muy bien. Luego, porque ahora tengo malas noticias para todos ustedes, ¿eh? Que yo veo aquí muchos deditos y tengo súper malas noticias. Y la mala noticia es que mientras todos nosotros, y yo pondría también un dedito, voy a poner el mío, mientras todos nosotros pensamos que lo estamos haciendo súper bien, pues realmente nuestros empleados no están pensando lo mismo. No están pensando lo mismo porque solo el 57% están contentos con nuestro desempeño. Y yo les diría que eso es una reflexión importante porque yo creo que cualquier estrategia del talento pasa por mirarnos el ombligo, pasa por mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Y valorar si de verdad eso que pensamos que estamos haciendo bien llega a las personas de nuestra organización. Oh, gracias por la carita de sorpresa, que me encantan. Y aquí les ofrezco, a mí me gusta plantear preguntas, ¿no? Yo les pondría, pues quizás de deberes, ¿no? Y apunten en sus libretas. Todo eso que yo creo que estoy haciendo bien, que seguro que lo están haciendo bien, las personas en mi organización sienten que lo estoy haciendo bien. ¿Les llega todo eso que estamos haciendo por ellos y para ellos? Plantéenselo, porque aquí es donde empieza todo. Porque un buen líder, y yo sé que sobre liderazgo hay miles de teorías y miles de estrategias, ¿no? Y miles de... Pero para mí, un buen líder es aquel que se mide por sus efectos en los demás. Es decir, un buen líder no se mide por sus acciones, sino que se mide por lo que los demás sienten que esa persona está haciendo.
Y por tanto, cuando hablamos de un buen líder, hablamos de personas que están creando entornos donde las personas crecen. Hablamos de personas que aumentan la confianza de las personas y generan entornos de confianza. Y aquí es donde yo les hago la pregunta, ¿no? Es decir, las personas que trabajan con ustedes en la organización están más contentos cuando ustedes están en la oficina o cuando ustedes no están. Y ríanse, ríanse, ríanse. Pero es una pregunta importante. Es decir, ¿les echan de menos o piensan, ya está aquí otra vez? Plantéenselo, porque si hemos hablado de todos estos pequeños avatares que tenemos dentro de las estrategias para el año 25, de todos estos avatares que tenemos dentro de los retos de recursos humanos, imagínense si cada persona, cada líder, cada gerente en nuestra organización es capaz de empezar consigo mismo, creando entornos donde las personas crecen, aumentando la confianza de las personas y generando entornos de confianza. Y a veces esto es lo más difícil. Esto es lo más difícil porque tenemos que empezar por mí mismo y tenemos que conseguir que todas las personas de nuestra organización se contagien de este efecto. ¿Y esto cómo lo podemos empezar a hacer? Ya les he dicho que lo bajaríamos a cositas sencillas, ¿no? Pues mira, primero teniendo conversaciones honestas, es decir, conversaciones en las que preguntas, ¿cómo crees que podríamos solucionar esto? No diciéndoles, hazme esto, ¿vale? En la que intentamos reenfocar la conversación, es decir, si te he entendido bien, lo que me estás diciendo es que para ti, ¿vale? Hablar con honestidad. Dar feedback en el momento, es decir, pues mira, esto que me estás diciendo me parece muy acertado, o mira, esto que me estás diciendo, déjame lo que me lo piense, o esto que me estás diciendo, ¿qué te parece si le damos una vuelta? O creo que no podría encajar por esto, o no estoy satisfecho. En un mundo como en el actual, en el que tenemos tantas redes sociales, en el que vivimos pues al instante, es decir, ya no tenemos que esperar en televisión qué película nos dan, porque podemos ver en Netflix lo que nos da la gana, en el que podemos comprar automáticamente en Amazon lo que queramos, es decir, en el que no hay esa paciencia de esperar, en el que hemos educado a una generación de gente joven, en la que les hemos ido dando feedback al instante, porque ¿cuántos de ustedes le dicen a su hijo cada día, cariño, qué orgulloso estoy de ti, o qué bien hecho está, o qué mal está? Venga, ¿cuántos les dan feedback instantáneo a sus hijos todos los días? Venga, todos, 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 todos. Claro. Y luego estos niños se incorporan a las compañías y les sometemos a evaluaciones de desempeño una vez al año. Entonces, cambiemos, no digo cambiemos los procesos, sino que cambiemos nuestra manera de comportarnos en el día a día, creando de verdad vínculos con las personas con las que trabajamos. Y para esto es importante el adaptar nuestro estilo de comunicación, es decir, adaptar el estilo de comunicación a las situaciones. Porque no podemos hablar siempre igual, porque las personas, igual que nosotros mismos, pasamos por diferentes momentos, ¿no? Hablábamos de la importancia de que una de las variables que nos daban al principio las estadísticas era la gestión del cambio. Y en la gestión del cambio, uno de los papeles fundamentales es el papel del líder. ¿Por qué? Porque cuando algo está pasando, lo que tenemos que hacer es anticiparnos, ¿vale? Es decir, cómo reaccionamos las personas ante los cambios. Y a mí me da igual que el cambio sea un cambio dentro de los procesos, que sea una reestructuración, que sea un cambio de visión, que sea un cambio cultural. Lo mismo nos pasa frente a un divorcio, a una pérdida de un familiar o de una persona querida, frente a los desastres naturales, frente a una mudanza. Es decir, las personas cuando nos enfrentamos a un cambio, al principio lo que hacemos es negarlo. Es decir, esto no puede estar ocurriendo o no quiero estar ahí. Y por tanto es importante ayudar a las personas a que empiecen a soltar un poco todos los cambios, todas las cosas antiguas. Hasta que las personas no aceptamos el cambio, hasta que no empezamos a soltar, no llega el compromiso. Y cuando llega el compromiso, llega el momento en que les podemos ayudar a crecer, explorando nuevas posibilidades y haciéndonos partícipes más activamente en todo. Y todo esto, en función de este viaje del cambio, requiere que como personas hablemos de manera diferente y gestionemos nuestra comunicación como líderes de manera diferente con las personas. Al principio
lo que hay que hacer es inspirar. Claro, que aquí, yo si fuera ustedes, ahora me diría, hombre, Necani, esto está súper bien, pero es que esto también me está afectando a mí, ¿no? Y yo les voy a decir algo un poco feo, pero que creo que es lo único, es que es parte de nuestro salario. Al final uno tiene que plantearse por qué recibe su salario, ¿no? Y uno recibe su salario para conseguir una serie de objetivos estratégicos dentro de la compañía. Y para conseguir esos objetivos estratégicos, cada uno los que tengan, tiene que ser capaz de gestionar estos entornos. Y por tanto, a veces será más fácil, a veces será más difícil, pero tenemos que ser capaces de inspirar. Y cuando no encontremos la fuerza, porque a veces, claro, es que somos seres humanos, también nosotros podemos estar mal, pues hay que recurrir a un coach, hay que recurrir a un compañero. Incluso yo a veces suelo sugerir, ¿no?, que a veces entre compañeros en empresas diferentes, que puedan ser de sectores diferentes, que no sean competencia, en entornos como los que estamos ahora, bueno, pues quizás nos pueden ayudar en esos momentos para encontrar las fuerzas. Incluso al final yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser capaz de saber dónde es capaz de recargar su energía. Pues lo hace con el deporte, lo hace mirando al mar, lo hace paseando, lo hace jugando con sus hijos, lo hace en una cena. Tenemos que ser capaces de conocernos porque, les vuelvo a decir, o sea, al final una pregunta muy importante para hacerse cada día es, ¿por qué me pagan? Y no nos pagan por ir a trabajar. Es decir, nos pagan por hacer nuestro trabajo, que es completamente diferente. Cuando las personas ya están todavía bloqueadas en todos estos cambios como líderes, tenemos que ser capaces de escuchar. Cuando las personas están bloqueadas, da igual lo que les digamos, da igual, no nos están escuchando. Todo lo que podemos hacer es escucharles a ellos, dejarles desahogarse, hasta que llega un momento en que las personas ya empiezan a gestionar ese compromiso y les podemos tranquilizar para ayudarles a explorar nuevas posibilidades, motivándoles, ¿vale? Y ayudándoles a crecer dentro de la compañía. Pero quédense con lo que les he dicho, es decir, para mí hay tres factores importantes. Uno, quién nos ayuda a nosotros y, por tanto, por qué recibimos nuestro salario. No lo recibimos por ir a trabajar, sino que lo recibimos por cumplir nuestros objetivos. Y nuestros objetivos como líderes, como gerentes, es ayudar a las personas que tenemos dentro de la organización a crecer para conseguir los objetivos estratégicos de la compañía. Y por tanto es importante que nos conozcamos para saber qué nos puede ayudar a nosotros en cada uno de los momentos en los que nosotros no estamos tan bien. Si todo esto les resulta complicado, yo les diría que hay una receta muy sencilla, ¿vale? Y la receta muy sencilla es liderar por amor. ¿Qué quiere decir liderar por amor? Quiere decir que somos capaces de reconocer al otro, que somos capaces de cuidarlo, que somos capaces de inspirarlo. Quiere decir que queremos el bien del otro y no al otro como un bien. A mí esta slide o esta teoría, sobre la que he escrito mucho, siempre me ha ayudado en momentos difíciles. Siempre me ha ayudado porque frente a tanto cambio, frente a tanto dato, cuando no tengo muy claro qué quiero hacer, siempre pienso que en la medida en que soy capaz de querer lo mejor para las personas que trabajan conmigo, lo estaré haciendo bien. Y cuando digo querer lo mejor, por ejemplo, mucha gente me dice, bueno, es que tengo que despedir. No, pues a veces, claro, tenemos que despedir personas, pero el cómo lo hacemos y cómo les ayudamos en esa transición cambia la vida de esas personas. No quiere decir que no tengamos que hacer cosas dolorosas, quiere decir que nos hacemos responsables del cómo las hacemos. Porque el qué a veces no depende de nosotros. Hay una estrategia de compañía, hay una orden de Estados Unidos o de cualquier otro país que nos pide hacer cosas, pero el cómo gestionan ustedes la situación siempre, siempre va a estar en sus manos. Así que cuando se saturen de tanta teoría sobre el liderazgo, cuando se les saturen o se pregunten si lo están haciendo bien o mal, yo les diría es que simplemente acuérdense de querer lo mejor para los demás. Porque lo más importante es que sin darnos cuenta, cuando nosotros no estamos comprometidos, el resto de la compañía tampoco lo está. Según los datos que nos aporta Gallup, que un líder, un gerente esté comprometido es el 70% del compromiso del resto de las personas en la compañía. Y yo sé que esto es mucho peso, yo sé que esto es una mochila que pesa enormemente.
pero esto es una característica de su contrato. Es decir, cuando ustedes les contrataron como gerentes o como líderes, les dieron un contrato con un puesto y con un salario. Pero ese tenía una letra pequeña y esa letra pequeña lo que decía era, tienen que ser capaces de comprometerse con este puesto para poder comprometer a los demás. Hablábamos de liderazgo, pero quizás el factor segundo importante en todo esto es el factor del desarrollo, ¿no? Dice, según Gallup, que las mejores organizaciones son aquellas que dan prioridad a la contratación y desarrollo de gerentes, aquellas que fomentan la relación entre gerente y empleado como un factor central, aquellas que contratan el talento y lo involucran con sus equipos. Es decir, todas aquellas personas que hacen todo esto que estamos hablando parte de su cultura y hacen hincapié en el bienestar, en el trabajo y en la vida. En el fondo estamos hablando de cosas muy sencillas que tiene que ver en qué es lo que hacemos cada día con las personas con las que trabajamos y cuánto invertimos en la contratación y en el desarrollo de cada una de estas personas. Por simplificarlo, este es un resumen muy facilito, ¿no? Es decir, las personas tienen que saber, ¿no? Es decir, las personas tienen una formación, tienen unos conocimientos, ¿vale? Pero tienen que poder. Y el poder está vinculado al entorno y a las oportunidades que les damos. Tienen que querer. Y el querer está muy vinculado a la relación que tienen con sus managers. Y tienen que hacer. Sin saber, sin poder, sin querer y sin hacer, no tenemos talento dentro de nuestras compañías. Sabemos que las 10 skills que se van a pedir más en el futuro son estas. Pensar analíticamente, ser capaces de resolver problemas. Pero eso no me interesa. Lo que me interesa es que vean que de estas 10 competencias, solo 2 están relacionadas con la tecnología. Y por tanto, las 8 competencias más importantes tienen que ver con competencias emocionales, que tienen que ver con los factores que hemos hablado de liderazgo hasta la fecha. Al final, como decíamos al principio, la realidad es que tenemos que ser capaces de pasar de la planificación del día a día a aquella planificación estratégica que nos permita alcanzar nuestros objetivos, focalizándonos en nuestro día a día, en dar lo mejor de nosotros mismos, perdonen, para poder desarrollar el talento que tenemos. Y ya para ir acabando, el tercer factor importante que yo resaltaría sería la marca como empleador. Al final lo que dicen de nosotros es clave para poder atraer el talento y para poderlo fidelizarlo. Es decir, al final lo que la gente dice es como lo que decimos de cualquier otra marca. Es decir, todos sabemos pues que no es lo mismo comprar un coche que sea un Mercedes que un Tesla, ¿no? O sea, todos tendremos una idea de una cosa o de otra. Pues aquí pasa lo mismo. Si queremos ser capaces de atraer el mejor talento a nuestras compañías, todo aquel talento que tengamos que atraer y que tengamos que contratar, tenemos que ser capaces de tener una cultura alineada con los valores y que eso se manifieste, perdonen, en el día a día, porque esto es lo que nos va a permitir reducir la rotación de las personas, ¿no? ¿Y cómo se mide todo esto? Pues al final con encuestas de satisfacción, mirando la rotación, pues mirando todo esto que podemos ver hoy en día en redes con Glassdoor, qué es lo que están diciendo, ver cuál es nuestra marca en comparación con la competencia. Hay muchas maneras, pero yo creo que todos sabemos de alguna manera muy sutil siempre cuál es la marca que tenemos como empleador. Tenemos que ser capaces de desarrollar esa cultura, ¿no? Es decir, cuando somos capaces de crear esa cultura en la que no hay fisuras. Y cuando digo que no hay fisuras es que no hay un gap entre lo que le decimos que son nuestros valores y lo que son nuestros comportamientos. Es cuando creamos una cultura que compromete a nuestros empleados. Y al final, fíjense que estoy hablando de valores y de comportamientos. Es decir, no puede haber una diferencia entre lo que decimos que somos en nuestras paredes y entre lo que hacemos. Y ese es el compromiso que tenemos que conseguir de todos los managers dentro de la organización, ¿no? Porque cuando no hay fisuras, conseguimos aumentar un 35% los resultados. Acuérdense que hemos dicho que el top one de todos los presidentes de las compañías es crecer. Conseguimos un 63% más de compromiso. Acuérdense que hemos dicho que el talento sin compromiso no es nada, ¿vale? Y además conseguimos una retención del empleado mayor, un incremento del 25%, lo cual nos da la posibilidad de desarrollarles
para asumir nuevos retos. Así que esa fórmula que yo les decía, que la hemos simplificado entre José David y yo, pues nuestra fórmula del éxito es mucho más sencilla. Es decir, al final tenemos personas y a esas personas les influye el liderazgo y multiplica. Es decir, si el liderazgo es malo, nos quedamos sin personas. Además, con el resultado de esas personas, con el liderazgo que nosotros ejercemos sobre ellos, ¿vale? Tenemos que sumar desarrollo. Todo ello vinculado a un entorno. En el fondo, si queremos ser capaces de asumir esos retos que hemos hablado para el año 2025, yo les sugeriría que simplifiquemos, es decir, que invirtamos en liderazgo, que invirtamos en desarrollo y que nos aseguremos que el entorno en el que las personas estén trabajando no tenga fisuras, no tenga gaps entre lo que decimos que vamos a hacer y lo que hacemos. Porque cuando hacemos esto, ¿vale? Reducimos un 78% el absentismo, reducimos un 21% la rotación, pero crecemos un 10% en compromiso con nuestros clientes, un 18% en productividad, un 23% en beneficio. Y por tanto, al final, para conseguir todo esto, que es un poco los retos que planteábamos al principio, nosotros recurrimos a esta fórmula tan sencilla que yo creo que es donde hay que invertir para obtener las respuestas que necesitamos. Recuerden, persona por liderazgo, con liderazgo negativo no tenemos personas que desarrollar, más formación, generando un entorno que nos permita de verdad dar consistencia a todas nuestras políticas. Y con esto hemos acabado. Aquí tienen un poco más de datos sobre el EHH, que en realidad yo les decía al principio que he tenido la suerte de trabajar en lo que me gusta, porque tengo la fortuna de poder hacer cosas como las que hoy que vinculan con nuestros valores y con mis valores personales, que tiene que ver con ayudar a que de alguna manera las vidas de las personas sean un poquito mejor, porque sabemos que a través de cada una de las cosas que hacemos les ayudamos a tener mejores carreras profesionales. Y ahora nos queda el turno de preguntas. Mecana, excelente, muchas gracias. Acá estaba el chat movido, las preguntas, tenemos muchas preguntas y creo que estamos súper bien de tiempo para cubrir por lo menos la gran mayoría. Listo. No te has liberado todavía de nosotros, todavía te vamos a explotar un poquito más con estas preguntas. Antes de pasar a las preguntas, los que nos están preguntando por la presentación, nosotros generamos normalmente un resumen y lo disponemos en el grupo de tendencias de transformación del talento. Ya les hemos puesto ahí el link para que se unan los que no estén unidos y también va a quedar la grabación en YouTube. Listo. Además, en el resumen ponemos los links a los diferentes estudios a los que hizo referencia Necane, porque obviamente son de diferentes firmas, todas muy serias. Necane, bueno, tengo muchas preguntas y aquí voy a tratar de irlas organizando como por bloques. Eh, Hay una primera que me parece que es fundamental dentro de todo lo que estabas hablando, digamos, un poco de esa fórmula, y es, sabemos que el liderazgo es importante, sabemos que es clave, pero muchas veces en HR lo tenemos claro, o los que estamos en HR o los que estamos acompañando proyectos en HR, pero ¿cómo ayudarles para que fortalezcan su rol? ¿Cuáles son esas mejores estrategias para que hagan conciencia de que al final esa labor del líder sí genera un impacto reputacional, un impacto de marca empleadora, un impacto de retención y un impacto de engagement? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ayudar a esos líderes a crecer? Claro, entiendo que la pregunta va por cómo convencer a nuestro comité de dirección de que esto es importante. Ambas, y que los líderes también digamos, le pongan el esfuerzo, y van a decir Es que a mí me una palabra más encanta castiza. porque esta siempre es la pregunta del millón, ¿no? La pregunta del millón es cómo conseguimos que nuestro comité de dirección se involucre. Bueno, a veces tenemos suerte y los datos nos ayudan. Es decir, hay datos que nos pueden ayudar. Pues, por ejemplo, los datos de rotación. ¿Vale? Si tenemos rotación, ¿vale? Si tenemos rotación, si podemos vincular de alguna manera los datos que tenemos de personas que se van, los gastos que tenemos de reclutar a nuevo talento y de formación, pues nos pueden ayudar, ¿vale? Si tenemos bajadas de productividad, si tenemos quejas de clientes, pues todos estos datos nos pueden ayudar. Claro, el tema está que a veces los datos no son tan claros, ¿no? Es como el del absentismo emocional que yo comentaba y por tanto no siempre tenemos datos para poder convencer a nuestros comités de dirección sobre la importancia del liderazgo. Entonces, cuando un comité de dirección no cree en el liderazgo, estamos planteándonos que tenemos ya líderes negativos o tenemos líderes, digamos, poco resonantes dentro de ese comité de dirección, ¿no?
Y esto suele ser complicado. Y suele ser complicado sobre todo cuando esa persona es la propietaria de la compañía. Ujú. Claro, sí, aquí tenemos dos mundos, ¿no? Tenemos el mundo de la multinacional, en donde nos pueden ayudar de alguna manera las políticas internacionales, y tenemos el mundo de la empresa familiar, en la cual el presidente es el dueño de la empresa y a lo mejor pues todo esto no le resuena. En ese caso, y sin datos, muy complejo, la verdad. Excelente, Necane. Y para convencer a los líderes de la importancia de su rol, que es otro de lo que me están poniendo Mm, acá, supongamos que convencemos al equipo directivo y tenemos un proyecto muy bien diseñado. Pero los que estamos en este rol a veces nos damos cuenta que no van, no le prestan atención, no le dan toda la importancia a esa movilización o a ese cambio de comportamientos. ¿Cómo motivar a esos líderes y qué elementos también les van a generar valor a ellos? vale. Mira, lo primero que diré es que no todo el mundo cambia. Es decir, no todo el mundo, y para mí esto es importante, y yo estoy súper optimista con el tema del ser humano, ¿no? Pero no todo el mundo en el mismo entorno es capaz de cambiar. Sí que hemos visto muchas veces desde el EHH que cuando esa persona, por ejemplo, es despedida, en otra empresa desarrolla otro tipo de habilidades, ¿vale? Pero cuando uno está muy acostumbrado a lo mismo, a veces es complicado. Entonces, lo primero yo diría que es inspirarles a que quieran. Y inspirarles tiene que ver con hacerles consciente de cuál es su responsabilidad como líder, ¿no? Y su responsabilidad, cuál es su impacto, ¿no? Es decir, hacerles consciente con preguntas como, ¿por qué esta compañía va a ser diferente porque tú estás aquí? Entonces, para mí esa es una pregunta clave, ¿no? Es decir, ¿por qué esto va a ser diferente? ¿Por qué la vida de estos empleados van a ser diferente porque tú estás aquí? Y por tanto, la primera parte tiene que ver con inspirar. La segunda parte tiene que ver con formar. No todo el mundo tiene las herramientas. Aquí estamos, pues, muchísimas personas, ¿no? Estoy viendo que estamos casi 100 personas apuntadas. No todo el mundo tiene la formación. Y por tanto, yo creo que lo siguiente sería formarles. ¿Formarles cómo? Pues, por ejemplo, con técnicas de conversaciones como las que hemos hablado, de coach y coach. Y la tercera sería apoyarles. En muchísimos casos, a través de mentoring y coaching, las personas son capaces de encontrar esas respuestas. Yo diría estas tres cosas. Excelente, Necani. Vamos a pasar a otra pregunta, pero quería complementar algo. Muchas veces, o por lo menos lo que vemos que nos funciona, entendiendo que esa es la estructura del proyecto y la forma en que lo acompañamos, también muchas veces entendiendo cuál es la razón de ganancia individual. Cuando yo veo que mi equipo se compromete, que tiene mejores resultados, cuando veo que al final, cuando yo cambio mi comportamiento, tengo mejor resultado, tengo mejor calidad de vida, tengo mayor, digamos, nivel de visualización, de Mm, ganancia. Entonces, muchas veces el demostrar que al final es una ganancia individual termina siendo también muy valioso porque, Bueno, como lo decías, a veces nos enfrentamos a líderes que dicen, no, pues yo ya me la sé y lo hago así toda la vida, pero cuando ven que su equipo está rodando mejor y ellos tienen mayor tranquilidad y mayor cumplimiento, termina siendo también súper positivo. me acabas de dar una idea de un tema que no he comentado, perdona, que también es importante. Yo me acuerdo de compañías que lo que hacen son evaluaciones, o sea, igual que hacemos todo el tema de evaluación del desempeño o de estudios de clima, hay herramientas que miden esto de alguna manera mes a mes, ¿vale? Y las respuestas de los empleados se vincula directamente a la performance del manager. No soy muy amiga de meter las cosas a presión, pero a veces, cuando de alguna manera la opinión del empleado se vincula a la performance del manager, ya le estamos diciendo al manager que esto es estratégico dentro de la compañía. Es decir, y entonces ya tienes conversaciones con esas personas diferentes. También se puede hacer. Excelente. Y eso creo que sí es clave porque pues hechos Sí, y datos al final. Excelente. Muy bien, exacto. otra pregunta aquí que creo que es súper valiosa para muchos de los que estamos acá, porque es parte de lo que tenemos incluido en nuestras estrategias de talento y es altos potenciales. Cuando diseñamos un programa de altos potenciales, que son, digamos, para sucesión, para movilidad, para cubrir retos futuros, ¿qué tanto nos puede ayudar eso en elevar el compromiso de los talentos claves? ¿Y qué tanto cómo desde tu experiencia funciona para realmente que esta gente sienta que está diferenciada y que pueda crecer en la compañía? A ver, yo como todo te diría que funciona en función de lo que hagamos después de identificarlos, claro. Es decir, a veces ponemos un montón de políticas y los identificamos, vale, pero ¿y qué hacemos con ellos? Claro, o sea, como siempre, yo creo que esa es la clave, es decir, si esas personas dentro de la compañía tienen acceso a formación, tienen acceso
a un desarrollo de carrera claro y meridiano, que vean cuál es su esfuerzo y dónde pueden llegar, pues desde luego es muy interesante, ¿no? Mira, yo hace poco me acuerdo, les voy a contar una anécdota. Mi hijo entró a trabajar, tiene 24 años, ha pasado ya por 3 compañías y entró a trabajar en una empresa que yo no entendía cómo mi hijo estaba comprometido. O sea, entraba a las 7 de la mañana, salía a las 9 de la noche. Bueno, de todo, de todo, ¿eh? Para 24 años ya sabemos que se supone que la gente joven no quiere hacer esto, ¿no? Y tuve una reunión, tú te acordarás, José David, con Ranjit, que es el expresidente del EHH, y seguimos siendo muy amigos, y yo le decía, Ranjit, no puedo entender cómo mi hijo, tanto que se dice de la gente joven, está súper engaged con esta compañía, que en mi opinión lo tratan mal, no le dan herramientas, tiene un liderazgo negativo, y me dio una reflexión que me gustó. Dice, sí, como él también conoce a mi hijo y habían hablado, me dice, pero le han clarificado exactamente los pasos. Es decir, le han dicho, cuando consigas esto, hasta aquí te doy un coche. Cuando llegues aquí, te voy a subir hasta aquí el salario. Cuando llegues aquí, le habían dado como, digamos, pequeñas zanahorias cortoplacistas que hacían que mi hijo se moviera. Y esto va muy relacionado a lo que me acabas de decir de los talentos, de la gente con high potential. Son high potential sin motivación no es nada, ¿no? Es decir, al Ajá. final a veces los tenemos ahí y no nos damos cuenta de qué les hace moverse en una dirección. Y por tanto yo creo que, sobre todo con la gente joven, lo que estoy aprendiendo mucho con mi hijo y para mí fue una lección, es que ellos vean muy claros a corto plazo, muy a corto plazo. O sea, no puede ser a 3 años vista, a 5 años vista. Vale, tú entras en este programa. Pues cuando hagas esto, pasará esto. Cuando hagas esto, pasará esto. Cuando hagas esto, pasará lo otro. De manera que ellos puedan ir viendo y midiendo cuál es su desarrollo. Y a veces esto es lo que nos falla. Los identificamos, los ponemos ahí, les damos 4 cursos, pero luego no les vamos dando esa zanahoria medible en el tiempo que les ayude a moverse. Lo de la zanahoria queda Mecánica. frío, pero todo el mundo lo entiende, ¿no? No, ese lo conocemos todos, pero te iba a Por decir eso. que en ese tema de diferencia generacional, y casualmente tengo dos preguntas con esa, que lo estabas tocando, llegamos de los altos potenciales y bajamos a este tema. Efectivamente, las generaciones, cada una tiene motivadores diferentes. Nosotros decimos que cada una tiene un paradigma diferente, lo cual lo hace moverse. De pronto, en esta generación que estás haciendo referencia, que tal vez sea Z, pues tienden a querer cosas muy claras, muy concretas, de alto impacto social, de alta reputación. Desde todos los programas, entendiendo que, digamos, cuáles son las grandes diferencias que tú también percibes en esos procesos para elevar esa retención o ese engagement. No hablemos de retención, de fidelización. Entonces, De para elevar esa fidelización. fidelización y ese engagement, ¿en qué es distinto para una persona, digamos, top 50 o más y aquellas personas que de pronto están intermedias y más Z? ¿Qué has visto y qué dice un poco la investigación? Bueno, yo primero voy a dar una respuesta no políticamente correcta, ¿vale? Y luego os voy a contar las diferencias entre generaciones. Lo que nos motiva a los seres humanos es todo igual. Me da igual que tenga 24 años que te tenga 65, ¿vale? Lo que pasa es que hemos sido educados en entornos diferentes. Yo me acuerdo mi primer trabajo, no pregunté a qué hora entraba. Me acuerdo que mi madre me dijo, pero Necane, ¿y a qué hora empiezas? Le digo, no lo sé. Cogí el coche, me presenté en la puerta a las 6 de la mañana, parqué el coche y me esperé a que abrieran las oficinas, ¿vale? Mi hijo se acaba de cambiar de trabajo, le han ofrecido incorporarse en una semana, 2 o 3, y ha cogido al de 3 semanas porque así podía hacer vacaciones. Claro, es decir, estamos educados diferentes. Lo que nos gusta a todos es exactamente lo mismo. Es decir, tener un buen jefe, que inviertan en nosotros, que nos den flexibilidad. Claro, lo que nos gusta a todos es lo mismo, pero hemos crecido en entornos diferentes que ha hecho que generacionalmente asumamos unas cosas u otras. Yo creo que lo que tenemos que verlo es más allá de si eres un baby boomer como yo soy, que lógicamente somos al final la generación del esfuerzo, tal. Lo que hay que ver es cuáles son las necesidades que tenemos. Es decir, al final, si tú eres un baby boomer, lo que pasa es que en estos momentos, pues seguramente te sientes atrapado. Bueno, ya un baby boomer ya no, pues seguramente cuidando a tus padres y a tus hijos. Es decir, con unas cargas familiares determinadas. A determinada edad tienes otras y los jóvenes tienen otras. Y eso es lo que puede hacer que la vinculación o esa fidelización dentro de la compañía, pues requiera de estrategias diferentes. Mm, lo dicho, mira que hice además un doctorado sobre las diferencias generacionales porque existen, pero al final
de verdad, nos han educado diferente, lo que nos gusta a todos es lo mismo. A mí también me hubiera gustado coger 3 semanas entre empresa y empresa para poderme tomar un tiempo sabático, pero resulta que cuando yo hacía eso, pues era impensable, porque era como, resulta que eres un vago, ¿no? Si haces eso. Y ahora, en cambio, yo le estoy alentando a mi hijo, oye, perdona, si puedes descansar una semana, acaba de llegar de Los Ángeles porque se fue una semana de vacaciones, y si lo puedes hacer, hazlo, porque yo no he sido capaz de hacerlo, ¿no? Yo no he podido hacerlo. Y eso es lo que cambia. Lo que cambia es en el entorno que hemos sido educados. Y ese entorno está radicalmente relacionado con los ciclos económicos. Quiero decir que toda la generación del baby boomer hemos sido educados con padres que se educaron después de una Segunda Guerra Mundial. Cambia, cambia, cambia. Es decir, en cambio, nuestros hijos, en la mayoría de los casos y dependiendo del país más o menos, han sido educados en una época económicamente muchísimo más estable. De Y acuerdo. entonces eso es lo que va cambiando las cosas. Y creo que eso hace que las realidades sean diferentes y nos permita Claro, conectar. las realidades son Necane, diferentes. y cada uno empieza a valorar cosas diferentes. Por ejemplo, aquí nos Claro, preguntaban también por la flexibilidad laboral. Yo creo que todos valoramos la flexibilidad, lo que pasa es que cada uno la entiende diferente, porque depende claro. mucho de esa necesidad. Es distinto ofrecer un plan de flexibilidad para una persona que tiene una estructura familiar más tradicional, con esposa e hijos, a otro que pronto es más importante sus mascotas, o otro que pronto tiene sus padres, como tú lo decías. Creo que el crear esos portafolios diferenciados y tal vez muy a la medida, muy que cada uno pueda mercar o tomar lo que quiera, va a ser fundamental en este proceso, porque ahí se marca cómo doy respuesta yo a esas diferencias, más allá de la generación, esa es la realidad que están viviendo. Efectivamente. Pero yo sí te sirve, yo te diría que los seres humanos somos seres humanos, ¿eh? Tenemos momentos diferentes en nuestra vida. Es decir, mi hijo, ¿por qué se ha podido ir 3 semanas? Pues porque no tiene una hipoteca y porque vive en casa de su madre. Claro, a ver. Es que, claro. Yo, ¿por qué no puedo hacerlo? Porque tengo una hipoteca y porque mantengo a mis hijos. Entonces, al final, los seres humanos somos seres humanos, pero vivimos en diferentes momentos. Y para mí esta reflexión es importante porque la vida a veces tendemos a verla en el momento, ¿no? Y yo creo que el éxito o no profesional o el éxito o no de nuestras vidas se tiene que medir mirando hacia atrás. Tenemos que asumir que tendremos buenos y malos años, buenos y malos días, todos. Me da igual que seas de la generación Z, que seas de la baby boomer, que seas de la generación Y, ¿vale? Todos tendremos y tenemos que aprender de alguna manera a relativizarlo. Y al final lo importante es ver en qué momento está cada uno, como tú has De dicho. acuerdo, totalmente. Necane, infortunadamente el tiempo se nos Ay, agota, perdón, finalizamos perdón, es como que yo me siempre. quedaría. No, yo sé, yo también estaba aprendiendo toneladas, digamos que logramos responder la mayor parte de las preguntas. Última recomendación de 30 segundos. ¿Qué le diría a nuestros asistentes que están ahorita pensando en ese plan 2025, en esa estrategia de talento? Última recomendación. ¿Qué les dices? Inclúyalo sí o sí. Desarrollo de los mandos, empezando por uno mismo. Creo que el motor, y además yo les diría, piensen en ustedes mismos, ¿qué les mueve? ¿Cómo les afecta a su jefe? Esa es la palanca de cambio real en cualquier organización, en mi punto de vista. Excelente. Muy bien. Hoy quisimos darles herramientas, datos, elementos y Necane siempre le pone ese toque humano que valoro y adoro porque de verdad que le genera ese componente como de verdad de mantener lo humano en lo humano, entendiendo Exacto. que estamos en un momento de altísima transformación. Muy bien, Necane, agradecerte el día de hoy. De verdad que Vosotros. sé que tu agenda es compleja. Entonces, muchas No, gracias por disponernos gracias. de este Me tiempo. encanta. No, qué rico compartir contigo. La próxima, siempre te digo lo mismo, pero esperamos que esta vez sí sea presencial la próxima. Bueno, Eh, y si no, online, yo encantada. Me puedes engañar siempre que quieras. y a todos nuestros asistentes, muchísimas gracias. Recuerden unirse al grupo de Tendencias de Transformación del Talento. Siempre les compartimos ahí las memorias, buenos insights, algunos de los estudios de la firma y les compartiremos el resumen de la presentación y el link. Y nos vemos en el siguiente espacio de Tendencias de Transformación del Talento. A todos, muchísimas gracias. Gracias.